Bienvenidos estudiantes y público en general a este séptimo programa de Educación para el Mejor Vivir, en donde trataremos el tema del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como elementos importantes y temas de gran relevancia del derecho internacional público. Aprovecho esta oportunidad para recomendar mi trabajo, mi libro Historia del Derecho de las Civilizaciones Antiguas, Modernas y Contemporáneas, en donde dedicamos un capítulo especial a la historia del derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera, recomiendo mi libro Derecho Internacional Público, publicado en quinta edición por Badel Hermanos, en donde encontraremos un tema específico dedicado al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario vinculado al hombre y a su protección. En efecto, el hombre, como sujeto de derecho internacional, ha comprendido la necesidad de proteger sus derechos fundamentales, a pesar de que todavía continúan dislocándose la naturaleza humana en muchos lugares del mundo. Por tal razón es difícil elaborar una definición de derechos humanos después de haber concluido el siglo XX y luego de casi 2 décadas del siglo XXI, cuando el deterioro en la materia no parece detenerse. Tal es el caso de las grandes potencias que al desplegar su poderío militar en defensa de sus intereses, violan y transgreden los derechos más inalienables e insoslayables del ser humano. Pareciera que después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la primavera árabe que se desarrolló a partir del 2013 y la guerra en Siria, no solo cambió el sistema de seguridad internacional y el modo de observar los fenómenos internacionales, sino que también el derecho se ha visto afectado de manera potencial. En algunos casos ha sido para redefinir las formas de aplicación de los tratados internacionales y en otros, a pesar del discurso de los líderes de las naciones, se ha visto afectado por el poder indiscriminado de las grandes potencias. Aproximarnos a un concepto de derechos humanos nos coloca en la posición de sopesar las diversas acepciones que existen sobre el tema. Un paso seguro para caminar en función de este objetivo es conocer la historia, los antecedentes, los fundamentos de lo que contemporáneamente llamamos derechos humanos, sin caer en consideraciones chauvinistas ni etnocentristas. Relativo a la historia, autores como Hernán Ortiz Rivas consideran que los derechos humanos no tienen prosapia divina, ni proceden de una supuesta naturaleza humana. Dicho autor afirma que los derechos humanos están determinados por las necesidades del hombre y su desarrollo en la historia. En su concepto, Ortiz señala un punto importante para el estudio y desarrollo del concepto de derechos humanos. Tiene que ver con el carácter histórico, científico de su estudio. Las afirmaciones teológicas, antropológicas o etnocentristas distan mucho de una definición general que pueda interpretarse por una legislación de cualquier cultura. Tiene sin duda un carácter determinado por la observación de la conducta humana frente a sus necesidades y cómo al producirse un conflicto determinado por el choque de intereses, los daños a las personas son cada vez más grandes y más notorios. Creemos que esta variable debe ser tomada en consideración para la producción de un nuevo concepto, pero rescatando los elementos racionales de otras posiciones doctrinales producidas a lo largo de la historia. Según Thomas Fleiner, los derechos humanos son derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas.
Thomas parte del mismo supuesto consagrado por Ortiz, toda vez que inserta la variable societaria como vinculante a la creación semántica del término, siendo que la sociedad es un producto histórico-cultural y no axiológico. Para Clara Barreiro, los derechos humanos son aquellos que cada hombre posee por el hecho de serlo. Es decir, que toda persona, en virtud de su dignidad, posee una serie de derechos fundamentales que deben serle universalmente reconocidos y respetados. Consideración afín a lo planteado por María José Añón Roig, quien puntualiza que los derechos humanos están determinados por necesidades entendidas como necesidades y exigencias que se consideran ineludibles para el desarrollo de una vida digna, necesidades que son y están inherentes con la propia forma de vivir del hombre. Ortiz cree que los derechos humanos no surgen del Estado ni de su derecho positivo, sino que proceden de las necesidades individuales y colectivas que a partir de la historia van creciendo día a día. Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, los líderes del mundo se preocuparon por fortalecer la defensa de los derechos humanos, cobrando así no solo importancia internacional, sino tutela internacional. En tal sentido, fue a partir de esos años cuando podemos decir que existe una figura jurídica que refiere al derecho internacional de los derechos humanos. Semejante consideración la señala Shirley Scott en su obra International Law in World Politics, al afirmar que el derecho internacional de los derechos humanos es un fenómeno de la posguerra. Estas opiniones nos llevan a coincidir con el académico venezolano Asdrúbal Aguiar en cuanto al espacio que ha ganado el derecho internacional de los derechos humanos más allá de la competencia de los estados nacionales. Veamos un poco las características y los principios de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. Estas características y principios que regulan el derecho internacional de los derechos humanos nacen de las resoluciones que emanan de la Organización de las Naciones Unidas y de las normas rectoras de los estados que han cobrado impacto internacional por la ratificación de algún tratado o por el principio de la progresividad de los derechos humanos, al cual nos referiremos en este mismo video seguidamente. Tales características son las siguientes. Primero, internacionalización de los derechos humanos y cristalización progresiva del principio del respeto a la dignidad humana. Segundo, prohibición de ciertas prácticas especialmente aberrantes. Tercero, exigibilidad jurídica internacional de los derechos fundamentales de la persona humana. Cuarto, el respeto a los derechos fundamentales como norma imperativa del derecho internacional público contemporáneo. Hablemos un poco de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. En primer indicio que se tiene sobre la existencia del concepto contemporáneo de derechos humanos, lo ubicamos en la Edad Media. Dicha época se constituyó como un período en el que prevalecieron los derechos de las clases sociales o estamentos en los que se configuraba la sociedad. El término derechos humanos empezó a usarse una vez se relajaron los vínculos estamentales con el poder y a medida que se consolidaba el Estado moderno westfaliano. Recordemos en el primer video, cuando nace el Estado-Nación, a eso se le va a denominar Sistema Westfaliano de Estado. Los derechos humanos surgieron frente a periodos de intolerancia en los cuales grupos minoritarios como los calvinistas franceses jugotones fueron perseguidos por reclamar la tolerancia y la libertad de conciencia. Es decir, su surgimiento se debió a las convulsiones colectivas. El establecimiento en el derecho contemporáneo se ubica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces empezaron a elaborarse numerosos documentos destinados a estudiar y a enunciar expresamente y a propiciar la protección de los derechos humanos, declarando su importancia y la necesidad de respetarlos. En tal sentido, debemos referirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración distingue entre derechos relativos a la existencia misma de la persona y los relativos a su protección y seguridad, a la vida política y social y jurídica, a los derechos de contenido económico y social, sobre los que dedicaremos profundamente en estos videos un espacio importante. Asimismo, son igualmente importantes los siguientes manifiestos. Primero, la Declaración de Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1959. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita el 20 de diciembre de 1959. El Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950 en el seno del Consejo de Europa. Ahora bien, nos preguntamos en este tema del derecho internacional de los derechos humanos, ¿por qué una declaración sobre los derechos humanos? La Declaración de Derechos Humanos tiene su origen como un conjunto de teorías filosóficas de carácter universal, debido a que su ámbito de acción se refiere a toda persona que habite en cualquier territorio y época. Durante su evolución, las declaraciones de derechos se han plasmado en las constituciones, focalizando el problema de la protección de los derechos en lo doméstico, es decir, en el constructo interno normativo de los estados. Del mismo modo, se estaba perdiendo la universalidad de la acción, quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos solo en el ámbito del Estado que los reconoce en forma efectiva. El antecedente más importante de la Declaración de los Derechos Humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1783, los voluntarios franceses que prestaron ayuda a los colonos americanos para alcanzar su independencia encontraron al regresar a Francia una situación precaria. La bancarrota del Estado originada por los desafueros de Luis XV y su consorte María Antonieta. Este hecho, sumado a la convocatoria de los Estados Generales del 15 de mayo de 1789, realizada por Luis XV con el fin de llevar a efecto una reforma del fisco que pudiera solucionar los problemas económicos de la nación, generó una situación revolucionaria. El pueblo asaltó la prisión de la Bastilla el 14 de julio de ese año y se apropió de las armas de la fortaleza. Se disolvió al ejército y se creó la Guardia Nacional, que fue comandada por Lafayette. Este hecho generó una situación de profundo terror en toda la nación, provocando grandes movilizaciones de la aristocracia para escapar del país. También se constituyó la Asamblea Nacional, que decretó la abolición del feudalismo y de todos los privilegios que durante siglos habían disfrutado los aristócratas. Unos días más tarde, el 26 de agosto de 1789, se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecieron las bases ideológicas del nuevo orden revolucionario. 3 procesos constitucionales se generaron como consecuencia de ese proceso revolucionario. Uno moderado en 1791, que propugnó la monarquía parlamentaria, la abolición total de la tortura, el censo electoral restringido, la prohibición de las huelgas y de asociaciones obreras. El proceso de 1793, que fue expresión de la ideología revolucionaria, generadora de un gran terror entre los ricos, sobre el cual se sustentaban los derechos sociales que no figuraban en la primera declaración, tales como el derecho al trabajo, a la instrucción, a los medios de existencia, a la protección contra la indigencia, así como la insurrección contra el poder opresivo, fue otro de los procesos constitucionales. Y finalmente, el proceso de septiembre de 1795, que supuso un regreso al conservadurismo. Posteriormente, el golpe de Estado que elevó al poder a Napoleón Bonaparte y que transformó al imperio en república, llevó a la ideología revolucionaria burguesa por toda Europa. En pocas palabras, el proceso revolucionario francés representa el reconocimiento de los derechos individuales, civiles y políticos
base de la concepción actual del Estado de Derecho y condición indispensable para la formación de un cuerpo de derechos sociales, producto del cambio que ha sufrido la historia del hombre en su contacto con las instituciones de gobierno. Consideramos que la Revolución Francesa plantea la idea de cambio radical de las instituciones en función de la protección que el Estado debe darle al hombre, fundamental actor en la vida de las naciones civilizadas. Existe un punto importante en el derecho internacional de los derechos humanos y es el concepto de progresividad de los derechos humanos. Existe un margen de tiempo bastante amplio entre el momento en el que se manifestó la necesidad de proteger los derechos humanos y el momento efectivo en el que se firmaron los primeros tratados y se realizaron los primeros juicios para la protección de estos derechos después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los juicios de Nuremberg, que van a generar los principios de Nuremberg y los principios de Princeton, que ya lo hemos tratado en videos anteriores. El desarrollo del principio de progresividad de los derechos humanos no se debe al efecto de situaciones fortuitas. Es por sí producto del desarrollo de los pueblos y de su derecho interno, considerando que el tema de los derechos humanos es privativamente un tema de carácter doméstico, logrando ser asumido por la agenda internacional por el impacto paulatino que ha tenido el tema en el proceso de formación de las estructuras internacionales de poder. Progresividad significa que los derechos humanos van hacia adelante en la búsqueda por alcanzar la universalidad, independencia, indivisibilidad en la búsqueda de poder promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos. La supranacionalidad real de los derechos humanos a la luz del derecho internacional público convencional que comprende mecanismos de protección no puede ser considerado como una suerte de intervención en los asuntos internos de una nación. Por el contrario, corresponde al derecho internacional tutelar la supervivencia de los derechos subjetivos del ser humano inherentes a su naturaleza y al derecho que tiene la persona de vivir con dignidad y libertad. Sin embargo, esta obligación se le debe primordialmente al Estado, que aplicará los instrumentos legales y coercitivos para hacer prevalecer la defensa y protección de los derechos fundamentales. Es importante que toda interpretación que justifique una intervención armada por cualquier razón, en especial en cuya fuente se inspire en los derechos humanos, sea desestimada, debido a que es el Estado Nacional y no foráneos el que tendría que motorizar las vías legales y no de hecho para proteger los derechos humanos, respetando siempre la soberanía de los Estados. Al hablar del tema de derechos humanos, vale la pena mencionar el tema de las organizaciones no gubernamentales. En efecto, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no necesariamente implica que estén separadas de la toma de decisiones o tengan algún interés particular por una tendencia política o ideológica. Son organizaciones que no dependen direccionalmente ni presupuestariamente de un gobierno específico y que su objetivo fundamental es luchar por la defensa y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. La existencia de estas organizaciones es importante para el perfeccionamiento del sistema internacional de derechos humanos, puesto que, como señala el académico venezolano, el doctor Pedro Níquez, sin un control internacional eficaz de la internacionalización de los derechos humanos, no pasa de ser un programa o una declaración de intenciones más o menos vacía. Sin embargo, cuando estas organizaciones se someten a un cierto criterio ideológico, pierden su credibilidad y se constituyen en un factor político. En 1990, como consecuencia del impacto de la globalización, había más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. Las ONG, como son llamadas, han desarrollado un rol más oficial en los cuerpos internacionales, incluso llegando a tener cierta influencia en las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y el Desarrollo y la Unión Europea. El artículo 71 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas encarga al Consejo Económico y Social, ECOSOC, que se adopten todas las medidas necesarias para la consulta con las organizaciones no gubernamentales.
Las ONG son muy activas y efectivas, disponiendo de un amplio apoyo económico. Su actividad permite los contactos y los acuerdos transfronterizos sin que los gobiernos se vean involucrados. Son aceptadas como parte de las relaciones internacionales, como un apéndice importante de esa protección de esos derechos fundamentales del hombre. Entre otras organizaciones no gubernamentales que protegen la integridad de los derechos humanos se encuentran Amnistía Internacional, Peace Brigades International, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y Human Rights Watch. Con respecto al respeto de los derechos humanos, es un mandato de carácter universal. Debe su cumplimiento a criterios que se han internacionalizado en la comunidad mundial, hasta el punto de que los regímenes totalitarios pretenden hacer creer al mundo de que de igual manera ellos son protectores de los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Con escasas excepciones, líderes de naciones opresoras pretenden justificar el uso del poder para violentar los derechos más fundamentales del ser humano, como fue el caso del régimen talibán de Afganistán, que justificaba sus violaciones de los derechos humanos en asuntos morales y religiosos. Hablemos brevemente de los instrumentos que regulan el tema de los derechos humanos. Se constituyen en herramientas jurídicas internacionales a través de las cuales se promueve la protección del hombre en sus diversas actividades en la vida en sociedad. Los instrumentos más importantes podemos citarlos: Carta de las Naciones Unidas, Carta Internacional de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos se desarrollan a través de pactos y declaraciones. Entre los más reconocidos pactos y declaraciones podemos citar los siguientes: el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En efecto, en América los derechos humanos están salvaguardados a nivel internacional por dos grandes instituciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión fue creada por la Carta de la OEA y tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en todo el continente, lo que hace a través de informes sobre situaciones de los derechos humanos en distintos países y al escuchar denuncias individuales de tales violaciones. La Corte, por su parte, escucha los casos individuales de violaciones de los derechos humanos en países que aceptaron su competencia y emite decisiones de obligatorio cumplimiento por parte del Estado que resulte sancionado por haber incurrido en hechos calificados como punibles y debidamente probados y constatados por personeros de dicha institución. Estos órganos y los instrumentos internacionales bajo los que operan y que hemos citado constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los instrumentos a través de los cuales se desarrollan y actúan son la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Protocolo contra la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzosa de personas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hablemos ahora de otro de los grandes temas del derecho internacional público que está vinculado con el hombre y con su protección, que es el derecho internacional humanitario. En efecto, como todas las instituciones de derecho internacional, existen muchas definiciones que giran en torno a un mismo objeto de estudio. Derecho internacional humanitario se incluye en este universo. Según Humberto Silva Cubillán, las normas de derecho internacional humanitario están constituidas por las normas que garantizan la conducción de las hostilidades y la preservación de las personas que más adelante, definidas como combatientes, así como las personas vinculadas con la situación del conflicto, recibiesen un trato humano y un respeto a sus vidas. Igor Vilchenko define el derecho internacional humanitario como un conjunto de principios y normas de cooperación en el terreno de la cooperación para la creación de condiciones pacíficas para que cada individuo disfrute del derecho y libertades tanto en clima de paz como en medio de conflictos armados. La definición adoptada por el Comité Internacional de la Cruz Roja apunta que
la expresión derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados designa las normas internacionales de origen convencional o consuetudinario que están específicamente encaminadas a regular los problemas humanitarios directamente derivados de conflictos armados internacionales o civiles. Según Delio Jaramillo Arbeláez, el derecho internacional humanitario está compuesto por el conjunto de normas jurídicas internacionales escritas o consuetudinarias que describen la moderación de los conflictos armados entre los pueblos y garantizan el respeto a la persona humana y aseguran el desarrollo completo de la individualidad de sus vidas. Por su parte, el académico colombiano Marco Geraldo Monroy consagra que el derecho internacional humanitario lo componen el conjunto de normas jurídicas internacionales escritas o consuetudinarias que establecen la moderación de los conflictos en cuanto a los derechos y deberes de las partes beligerantes. El objetivo final del derecho internacional humanitario es la protección, defensa y preservación de la vida de todas las personas que de una u otra forma se encuentren involucrados en conflictos armados civiles o internacionales. Las características generales del derecho internacional humanitario las podemos enumerar de la siguiente manera. Primero, su función es la protección de la población civil. Los heridos y enfermos como víctimas de conflictos armados constituyan o no carácter internacional. Segundo, inviolabilidad. Todo individuo tiene derecho al respeto de su vida y de su integridad física y moral, igual que a los atributos inseparables de su personalidad, lo cual significa que el combatiente que se rinde es inviolable. Son prohibidas las torturas y los castigos degradantes o inhumanos. 3. La seguridad personal. Es la garantía de que nadie es responsable del acto que no ha cometido. 4. La neutralidad. La asistencia humanitaria no puede ser intervenida por las partes en conflicto. 5. La normalidad. Toda persona en cautiverio debe llevar una vida normal como sea posible, con las restricciones propias de encontrarse privado de su libertad. 6. La protección. El Estado es responsable nacional o internacionalmente de las garantías otorgadas a las personas sometidas a sus poderes, lo cual implica que el prisionero está bajo su cuidado y no el de las tropas que lo han capturado. 7. Limitación por razón de la persona y hogar. Solo los ejércitos en conflicto pueden ser el objeto de la agresión de los beligerantes, quedando fuera de ello la población civil. 8. El derecho humano. Es el principio que consiste en que las mismas garantías en términos de dignidad deben aplicarse a los grupos en conflictos por igual. Hablemos ahora un poco de las fuentes del derecho internacional humanitario. Con respecto al tema de las fuentes, es preciso identificar las fuentes originales del derecho internacional humanitario debido a que en diferentes momentos de la historia el hombre ha desarrollado la tendencia a proteger la condición humana a pesar de los momentos de violencia que ha vivido la humanidad, siendo que la guerra desde la antigüedad era considerada un hecho común y necesario en la vida de todos los pueblos. Uno de esos hechos históricos que dicen de la existencia de un derecho internacional humanitario es la Declaración de San Petersburgo de 1858, destinada a prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempos de guerra, como aquellos cuyo peso fuese inferior a 400 gramos, que generaban grandes daños a los combatientes. Contemporáneamente, las fuentes del derecho internacional humanitario son el Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales, pues consagran primordialmente los siguientes principios. Primero, prohibición de armas aberrantes que destruyan a los ejércitos o que causen graves daños a las personas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Prohibición de tácticas y armamentos cuya implementación cause daños irreversibles y duraderos al medio ambiente. Respecto a esto, vamos a hablar un poco del Convenio de Ginebra y de estos protocolos adicionales.
Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades y a los que, luchando en ellas, requieren de tal protección. En 1949 fueron firmados los siguientes convenios de Ginebra. Primero, convenios de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en conflicto. Segundo, convenio de Ginebra para aliviar la suerte de heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Tercero, convenios de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra. Cuarto, convenios de Ginebra sobre la protección de las personas civiles en tiempos de guerra. Hablemos un poco ahora de las instituciones que van a promocionar y a desarrollar a este derecho internacional humanitario, como es el caso de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Internacional. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna son instituciones internacionales de ayuda humanitaria dedicadas en épocas de guerra a aliviar el sufrimiento de soldados heridos, civiles y prisioneros. En épocas de paz, promocionan ayuda médica y de otro tipo a personas afectadas por desastres o cataclismos como inundaciones, terremotos, epidemias y hambrunas, además de realizar otras funciones de servicio público, como por ejemplo lo ocurrido en la población norteamericana de Nueva Orleans con el paso del huracán Katrina en el año 2005 o en los terremotos que asolaron a Chile en los años 2010, 2015 y 2016. El movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Internacional está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, grupo formado por un máximo de 25 ciudadanos suizos. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con más de 160 organizaciones nacionales de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conocidas hasta 1993 con el nombre de Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también con sede en Ginebra. Este movimiento coordina las actividades de las sociedades nacionales en tiempos de paz. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja suele convocarse una vez cada 4 años en distintos países y reúne a los representantes de las organizaciones de la Cruz Roja y de aquellos gobiernos que han ratificado las convenciones de Ginebra. Fue en 1986 cuando se cambió el nombre del movimiento para incluir a la Media Luna Roja, nombre que adoptó la organización en la mayoría de los países musulmanes. Fue en 1986 cuando se cambió el nombre del movimiento de la Cruz Roja Internacional al de la Media Luna Roja para que los países islámicos tuviesen esa protección. En 1997, por primera vez en su historia, una mujer, la noruega Astrid Hallberg, fue electa presidenta de la Federación Internacional. En el año 2001 fue sustituida en el cargo por el español Juan Manuel Suárez del Toro. Un venezolano, el doctor Mario Villarroel Lander, ha sido presidente de la Cruz Roja de Venezuela y de la Cruz Roja Internacional. La iniciativa de fundar la Cruz Roja se generó en el siglo XIX por parte del suizo Jean-Henri Dunant. Aconteció que, impresionado por la falta de cuidados que sufrían los soldados en el campo de batalla, exhortó a los dirigentes nacionales para que constituyeran grupos dedicados a ayudar a los heridos en tiempos de guerra. 5 suizos formaron un comité que se transformaría más adelante en el Comité Internacional de la Cruz Roja y solicitaron la celebración de una conferencia mundial que se llevó a efecto en octubre de 1863 en Ginebra. Un año después se volvió a celebrar en Ginebra otra conferencia en la que los delegados oficiales procedentes de 12 estados firmaron la primera Convención de Ginebra que establecía las reglas por las que habría de regirse el tratamiento de los heridos y la protección del personal médico y de los hospitales. En esa reunión fue adoptado el símbolo del movimiento, la bandera blanca con la Cruz Roja, que sería modificado en los países no cristianos, sustituyéndolo en los países islámicos por la Media Luna y en Israel por la Estrella de David. Los principios enunciados en la primera Convención de Ginebra fueron más tarde revisados y corregidos en las sucesivas conferencias celebradas en 1906,
1929 y 1949. En el año 1977 se añadieron nuevos protocolos a los establecidos en Ginebra durante su creación en 1949 para así proteger a todos los no combatientes de cualquier tipo de conflicto, ya fuera nacional o internacional. A lo largo de su historia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación han enviado representantes y ayuda a muchos países del mundo para socorrer a detenidos, prisioneros y refugiados de guerra y víctimas de levantamientos políticos y luchas civiles. La Cruz Roja Internacional obedece el cumplimiento de los siguientes principios. Primero, el humanitarismo. Segundo, la imparcialidad. Tercero, la neutralidad. Cuarto, la independencia. Quinto, la benevolencia. Sexto, la unidad. Séptimo, la universalidad. Finalmente, para integrar estos dos grandes temas del derecho internacional público, como lo son el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, vamos a hablar un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin duda alguna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad. Integrada por 30 artículos, fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y es el principal instrumento en la protección de los derechos humanos, de la cual se desarrollan los demás temas de derechos subjetivos que hemos comentado. Distinguidos estudiantes y público en general, agradecemos la atención prestada en esta séptima clase de educación para el mejor vivir y los invitamos para las próximas ediciones. Muchas gracias. Si este video ha sido de su utilidad profesional y de enriquecimiento intelectual para su carrera de abogado o de estudios internacionales o de historia, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube de educación para el mejor vivir. Muchas gracias.